Las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, como siempre y como cada martes, Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Corte, colaborador de este programa. Ministro, buen día. Buen día, Manuel Marcos. Buen Doctor, día. ¿cómo está? Buen día. Bueno, pues llegó el día, ministro. Llegó el día. Es el día en el que el Senado de la República se va a dar la segunda votación. Ya se dio en la Cámara de Diputados. Está muy platicado lo que sucedió en Cámara de Diputados, aprobada, etcétera. Con las vicisitudes. Habrá sesión a partir de las 11 de la mañana en el Senado de la República para probablemente ya por la noche, una segunda sesión y quizá una votación. Sí, lo que ha trascendido de lo que han dicho algunos legisladores es precisamente eso, que se convocó una primera sesión para primera lectura del dictamen. Seguramente o muy probablemente en la tarde habrá una segunda tarde-noche, una segunda sesión para la segunda lectura y ya la discusión y aprobación del dictamen que ya fue aprobado en las Comisiones Unidas en el Senado de la República. Y como recordamos, ya pasó también la aduana de la Cámara de Diputados. ¿Cómo llegamos finalmente, ministro? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo ve que llegamos a este momento de la discusión en el Senado? Yo creo que llegamos con una discusión muy ríspida, donde me parece que no se han valorado los alcances de la reforma, ni tampoco los esfuerzos que se hicieron por los legisladores y las legisladoras para responder a ciertas críticas que había tenido la reforma. Creo que la reforma es una propuesta interesante, que responde a la necesidad de llevar a cabo una revisión profunda en el Poder Judicial Federal, pero lo hemos dicho muchas veces, porque hay una crítica facilona que se dice, es que esta reforma no está tocando el tema de las fiscalías. Correcto. Y es cierto, esta reforma no tiene por objeto tocar el tema de las fiscalías, pero lo hemos dicho aquí muchas veces. La reforma al Poder Judicial Federal es necesaria. La reforma al Poder Judicial por sí misma no soluciona todos los problemas de la justicia, pero sin reformar al Poder Judicial no puedes tener una mejor justicia. Y esta reforma probablemente va a ser acompañada por una reforma integral a la justicia, de la cual ya ha hablado la presidenta electa, está en los 100 puntos desde que era candidata, y efectivamente se hará posteriormente una revisión de las fiscalías, de las defensorías, de la justicia local y de muchos aspectos, incluso de los medios alternativos de controversias. La reforma a la justicia no termina con esta reforma, inicia con esta reforma. Eso es importante, porque si nosotros simplemente decimos la reforma no toca fiscalías, no es una reforma de fiscalías, es una reforma del Poder Judicial Federal y también de alguna manera de los poderes judiciales locales, porque también irían a elección. Entonces, creo que se llega con una discusión muy ríspida, pero donde pues ha habido un diálogo de sordos, donde simplemente de una parte se ha descalificado la reforma sin que yo haya escuchado razones técnicas. Podría ser que el crimen organizado, podría ser esto, podría ser aquello, pero son puros podría. No hay razones técnicas que descalifiquen per se la elección de jueces y ministros y magistrados. Y por el otro lado, la reconfiguración del Consejo de la Judicatura me parece que es virtuosa y no se ha puesto el énfasis suficiente en ella. El Consejo de la Judicatura. Ahora, pero sí ha hecho mucho énfasis el presidente, sobre todo el presidente ha hecho énfasis. Sé que ha habido varias presentaciones de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación explicando el tema, pero sobre el tema de la impunidad. Pero mucha parte de la impunidad que realmente recibe la gente está en los ministerios públicos, ministro, no necesariamente está en los juzgados. Por eso decimos, a ver, nosotros en los diálogos por la transformación, mucho antes que Norma Piña saliera con este documento, que después si quieren platicamos, habíamos tardío, mal en tiempo, forma y fondo. Después lo comentamos si hay oportunidad. Sí. Nosotros llegamos a un diagnóstico de un diálogo, de unos foros abiertos con la sociedad, con expertos, con víctimas, de que tenemos una justicia que no funciona. Una justicia que privilegia a los que tienen recursos frente a los que no los tienen, que es especialmente cruel con las mujeres,
que castiga la pobreza más que la delincuencia. Sí tenemos un problema sistémico en la justicia, eso es claro, y lo hemos reconocido. Para lograr cambiar esto requerimos una reforma profunda de la justicia, pero que tiene que pasar por una reforma por el Poder Judicial Federal, por los poderes judiciales de los estados, por las fiscalías obviamente, por las defensorías públicas, por buscar métodos alternativos de solución de controversias, por la justicia cívica, etcétera. Y en los diálogos por la transformación se presentó un proyecto nacional de reforma a la justicia que está todavía en análisis por la presidenta electa, fue parte de su proyecto para ver de qué manera se va aterrizando y se va logrando estas reformas. Pero por supuesto la reforma a la justicia no concluye con esto, ninguno de nosotros lo ha dicho, pero lo que hemos sostenido, yo lo he referido muchas veces en esta mesa, es que no puedes reformar la justicia si no reformas también al Poder Judicial Federal. Entonces es parte del problema, no es parte de la solución. Y me parece pues absurdo pretender que los problemas de la justicia están en todos lados menos el Poder Judicial Federal, como lo han venido defendiendo. Sí, pero es que el discurso oficial de la ministra Piña, de quienes están con ella, de la comentocracia de derecha, es el Poder Judicial casi es impoluto. Todos los problemas son la justicia local, son las fiscalías, el Poder Judicial no tiene problemas. En estos momentos, no sé si ya concluyó, pero estaba haciendo una exposición muy detallada y muy brillante Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, de todos los problemas que tiene el Poder Judicial Federal, tanto a nivel político, de intervención electoral, de nepotismo, de corrupción, etcétera. Entonces, son datos duros, incluso muchos de estos datos provienen del propio Poder Judicial Federal. Pero no eran problemas nuevos, don Arturo. Usted los conoció desde el 2019 por como supuesto. presidente de No, la yo los Corte. conocí desde... Usted atacó el nepotismo. Yo los conocí desde que... Este padrón, ¿no? Yo los conocí desde que fui abogado postulante, desde antes de ser ministro. Cuando yo llego a la Corte, la primera reunión que tuvimos los ministros en corto, yo les dije, el Poder Judicial tiene un problema de corrupción. Se me echaron encima mis compañeros. Yo iba llegando. En el Poder Judicial no hay corrupción. Eso dicen los abogados que pierden los asuntos. Bla, bla, bla. Fui el primer ministro que en el pleno de la Corte, en una sesión solemne, sin ser todavía presidente, dije que en el Poder Judicial había nepotismo y corrupción, provocando el gran enojo de mis compañeros. Cuando fui presidente fuimos autocríticos y tratamos de hacer una reforma precisamente porque se nos permitió hacer esta autorreforma. Y yo lo decía, si la reforma no viene de adentro, va a venir de afuera. No se quiso la reforma, no se quiso la autorreforma, se echaron para atrás todas las conquistas que se habían logrado, se decidió enfrentarse a los poderes políticos en una cuestión realmente hasta infantil, y estas son las consecuencias. Se requiere una reforma al Poder Judicial Federal. No la hicieron ustedes, no la quisieron ustedes, pues la vamos a hacer de afuera. Eso es lo que está pasando, pero la reforma es inevitable. Por supuesto, combatimos la corrupción, el nepotismo, avanzamos en paridad de género, en la carrera judicial, en la escuela judicial, en la defensoría pública. Liberamos más de 44,000 personas inocentes en solo 4 años. Todo eso se perdió desde que llegó la ministra Piña, con arrogancia y prepotencia y soberbia. Y estos son los resultados. Y no es que sea una venganza. Lo que pasa es que si la reforma, si el Poder Judicial no acepta autorreformarse, no acepta que tiene problemas, no es autocrítico, pues entonces no hay otra solución que el pueblo de México diga, entonces vamos a hacer cambios desde fuera. Eso es lo que está pasando, porque la reforma a la justicia era esencial, era indispensable. Incluso cuando hicimos la reforma de 2021 al Poder Judicial Federal, yo lo dije, esta no es una reforma de la justicia, es una reforma del Poder Judicial Federal que tiene que venir acompañada de otras reformas, pero la reforma a la justicia ya no puede esperar. Se perdió se perdió por Norma Piña, pero ¿se perdió por qué todos esos avances, ministro? Ya no lo ha dicho. Porque ella tomó una decisión política de echar atrás todo lo que hubiera realizado Arturo Saldívar en la Corte, todo. Esa fue una decisión política que ella tomó. Segunda decisión política, no sé si fue la primera, un enfrentamiento con el presidente de la República y con el Poder Legislativo, y un acercamiento con la oposición, con el PRIAN, con la comentocracia,
Y esa fue la decisión que ella tomó. Si vemos desde enero de 2023 a la fecha, y no ha variado su posición. Y bueno, creo que fue una mala decisión. Bien, bueno, vamos a pausa, estamos aquí por la mañana, bueno, y nos hace notar, si ya lo comentábamos, ¿no? El valor del precio frente al dólar, del peso frente al dólar, está en 20 pesos con 11 centavos, tiene una subida, ya alcanzó los 12 centavos también, bajó entonces a 20.11. Vamos a ver la razón, a ver si podemos saber cuál es la razón por la cual está siendo presionado el valor del peso. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. 8 de la mañana, 25 minutos, seguimos aquí platicando con el ministro Arturo Saldívar. Te quedaste con una pregunta antes del corte, Marco Silva. Don Arturo, ayer estuvo usted en la Casa de Transición con Claudia Sheinbaum. A su salida, los compañeros le hicieron preguntas. Usted decidió no contestar nada. Me queda un poco la sensación de que hay como una sintonía en cuanto a la respuesta suya y las respuestas de la presidenta electa, en el sentido de no querer adelantar nada de lo que vaya a suceder en el Senado. ¿Está esta actitud de alguna manera de mesura, digamos, casada un poco de silencio por la tensión que provoca el tema dentro del Senado, el que no aparezca el senador 43 y todo lo que ha derivado alrededor de la discusión de hoy? Yo creo que hay varias razones. La primera me parece que es respeto a la función del Senado de la República. Creo que nosotros aunque somos parte, digamos, del mismo movimiento, pues tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos del trabajo de las y los senadores. A ellos les corresponderá la votación. Por eso es que no hemos adelantado. La presidenta electa ha sido muy cuidadosa. Yo trato de serlo también. No hemos adelantado ningún criterio sobre cómo se puede integrar o no la mayoría calificada, si se tienen tantos votos o no se tienen. Simplemente hemos dicho, vamos a esperar el resultado de la votación. Obviamente, pues tenemos confianza en que las cosas salgan bien porque queremos que nos asista la razón y tenemos confianza en nuestros compañeros que están haciendo la labor de convencimiento, pero no podemos adelantar nada, tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos con la actividad del Senado. Por eso es que he tomado la decisión de no entrar en esta polémica que ha estado muy intensa en los últimos días y tampoco en la más reciente, si va a aparecer o no un senador que podría ser el voto que eventualmente faltaría. Yo creo que eso lo veremos en el transcurso del día de hoy. ¿Pero en esa mesura hay duda, doctor? No, hay una actitud respetuosa, institucional, que pues, al menos en mi caso le he tenido siempre con otros poderes. Cuando era ministro hacía lo mismo, ahora que estoy en el equipo de la presidenta electa también, pero además pues ella es la actitud que ha tenido, una actitud de enorme respeto institucional, siempre se ha conducido así y creo que quienes estamos con ella tenemos que hacer lo mismo. Bien, ahora, antes de hablar del proyecto que presentó esta propuesta la ministra Piña el fin de semana, yo le quisiera preguntar mucho, porque mucho se habló en la discusión Cámara de Diputados, pero sobre todo ahora que llegó el dictamen al Senado, se aprobó sin ningún ajuste, sin ningún cambio, pero sí se le hicieron algunos cambios a la iniciativa. Sí, a ver, a la iniciativa, mejoras, por supuesto. A la iniciativa se le hicieron más de 100 cambios en la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura de la Cámara de Diputados. Y todos esos cambios surgieron precisamente de los foros a los que asistieron todas y todos los ministros. La Asociación de Jueces y Magistrados asistió a muchos, el líder del sindicato mayoritario, en fin, muchos jueces, magistrados, consejeros estuvieron ahí, hablaron, se les escuchó y en ciertos aspectos se hicieron cambios. Por ejemplo, se pidió una elección escalonada. Se reformó la iniciativa para que la elección se haga en 2 procesos electorales distintos. Se pusieron muchas dudas de si podía funcionar electoralmente o no en términos de proceso electoral la reforma. Tengo conocimiento que los legisladores tuvieron diversas reuniones con gente del INE y todo lo que está ahí está avalado que es viable electoralmente. Eso también es importante. Se hizo mucho énfasis en los perfiles, que no vaya a llegar cualquiera. Esto tuvo 2 cambios que me parecen bien importantes. El primero es hacer convocatoria abierta.
todos los 3 poderes van a tener que hacer una convocatoria abierta para que cualquier persona que quiera postularse a juez, magistrado o ministro lo pueda hacer. Y cada poder va a tener un comité evaluador con 5 personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico. Y esas 5 personas, ese comité, va a ser el responsable de filtrar los perfiles, de analizar la trayectoria, la honorabilidad, las capacidades, la currícula de los diferentes candidatos y candidatas. Eso también es muy relevante. Pero adicionalmente, y este sería el tercer punto, el comité no postula de manera directa, sino postula 3 veces el número de candidatos que se van a elegir. Por ejemplo, si para un magistrado la presidenta de la República puede postular 2 candidatos, un candidato y una candidata, el comité hará 6 perfiles y esos 6 perfiles pasan a insaculación. Entonces, ¿aquí qué se garantiza? En primer lugar, que lleguen los más aptos, que llegue gente con un perfil adecuado, y segundo, que no sea un dedazo, que quienes van en la boleta vayan después de un filtro, pero que este filtro tenga un filtro adicional partiendo de la base que los 6 candidatos, en el caso de magistrados, son respetables. Y de ahí ya te vas a la boleta. Entonces, quienes dicen que Morena o la presidenta quiere controlar el Poder Judicial, pues es absurdo. Realmente la cadena desde que empieza hasta que alguien sale electo es muy larga. Y se garantiza mucho mayor independencia de los poderes públicos y de los poderes fácticos con este sistema que con el que está actualmente en vigor. Ahora, y por último, perdón, sí. el Tribunal de Disciplina también se reajustaron sus facultades para evitar ese temor que decían, si un juez, una jueza falla en contra del interés público, va a ser sancionado. Eso se quitó y se regularizó un procedimiento acorde a estándares internacionales. Para que no sean sancionados directos, o sea, no le convino al Estado, fuera. Y además con causas establecidas en la ley. Bien, entonces cuando dice, este comité va a postular 3 veces el número de candidatos necesarios con estos requisitos. Claro. ¿No? Claro, con estos requisitos. Claro, y el comité, primero, la elección del comité tiene que ser gente que resista un análisis, claro. Gente prestigiada. Y esa gente prestigiada, como lo que se está jugando es precisamente su nombre, que escogerá los mejores perfiles de todos los que se postulen. Cuando dijo el presidente hace unos días que los egresados de Derecho salgan, o cualquier otra asignatura, esto no podría ser así. O sea, si viene alguien y se postula desde otra asignatura que no sea el Derecho, que no conozca... No, se tiene que ser licenciado en Derecho. Tiene que ser. Sí, necesariamente. Sí, necesariamente. Bien. Bueno, algo, Marco, porque vamos a ir a pausa para regresar a escuchar la opinión del ministro sobre el tema del... Con los 3 minutos que nos quedan, don Arturo, la ventana entre que uno va a elegir un juez y este juez ya está al frente de su juzgado, de su órgano, ¿cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra? Va a ser muy rápido, prácticamente de inmediato, una vez pasada la elección, pues tiene que tomar protesta ante el Senado y empiezan a trabajar. Y qué bueno que esta pregunta me hace algo que se me había olvidado, ya lo había dicho aquí otras veces. Todos los jueces, magistrados y ministros tienen la oportunidad inmediatamente de ser postulados, que vendría a ser una especie de ratificación a su función. ¿Califican si o no es califican? Un juez que tiene prestigio, que es una gente reconocida, bueno, pues seguramente si se postula será electo. Pero si llega un juzgado donde hay todavía un juez en funciones, la entrega, recepción y todo esto puede ampliar digamos, la transición. No, realmente... Con efecto para los justiciables. Realmente aquí es importante decir algo. Como hemos reiterado, esto no va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial, ni a los, sobre todo particularmente a todos los trabajadores jurisdiccionales y a los trabajadores sindicalizados administrativos. Entonces va a ser exactamente lo mismo que pasa ahorita. Llega un juez, llega al juzgado, pero el juzgado tiene todo el personal, tiene los secretarios, tiene los actuarios, etcétera. Entonces no se da este problema porque la base del juzgado, del colegiado va a estar. Es exactamente como pasa ahora. Tú llegas a un juzgado y el juzgado es todo nuevo, empiezas a conocer a la gente, pero la estructura ahí está y estará en la reforma también. Es falso eso que se va a desintegrar el Poder Judicial, etcétera, para nada.
van a cambiar a los titulares, nada más. Bueno, vamos a pausa, regresamos a escuchar el punto de vista del ministro sobre este proyecto que presentó la ministra Norma Piña de reforma alternativa, que dijo no es necesario demoler al Poder Judicial. Aquí está nuestra propuesta. Vamos a hacer una pausa, estamos por la mañana, volvemos. Entonces, ¿qué le pareció? Nos pareció, lo comentábamos desde ayer, planteamiento que hizo la ministra Norma Piña el fin de semana, 66 más o menos propuestas, si no me falla la memoria, del Poder Judicial. Dice, todavía estamos a tiempo de plantearlo. Decíamos, creo que llega un poco tarde, creo que llega a destiempo, creo que es más allá de la buena propuesta que pueda hacer, o de la buena intención, mejor dicho, para tener esta propuesta. ¿Usted la revisó? Sí, yo creo que la propuesta de la ministra Piña está mal en tiempo, Sí, forma y en fondo. A ver, venga. Primero, me parece que es completamente extemporánea. Desde febrero se presentó la iniciativa. Creo 5 de que febrero. se debió de haber hecho una propuesta alterna mucho antes, cuando a más tardar, que ya iba tarde, cuando comparecieron al primer foro los ministros y ministras, que en lugar de presentar una propuesta, hubo 11 discursos, cada uno hablando de cosas diferentes. Después se comprometió ella a presentar su propuesta en agosto. Yo aquí en esta mesa dije hace 3 semanas que se había comprometido a presentar la propuesta en agosto. De Comunicación Social le escribieron a Manuel para decirle, no fue propuesta, son unos insumos. Bueno, pues los insumos tampoco se presentaron y después resultó que sí era propuesta, pero la presenta en septiembre, mediados de septiembre, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y justo el día que se aprueba en las Comisiones Unidas del Senado de la República. Entonces está completamente fuera de lugar una propuesta cuando ya se está votando. Ahora, en cuanto a la forma, me parece muy desafortunado que la presidenta de un poder llame al diálogo diciendo que la reforma sobre la cual quiere dialogar implica la demolición del Poder Judicial. Y segundo, que se asuma como la resistencia, una palabra que tiene la oposición. Todos los senadores y senadoras del PAN han salido y los diputados y diputadas con camisetas Somos la Resistencia, Claudia X González, Somos la Resistencia. La Corte, la presidenta de la Corte es la resistencia, más vinculada y falta de independencia y de imparcialidad y de neutralidad que eso. De veras no sé quién la asesora o no sé con qué elementos toma sus decisiones. Pésima la forma, mal el tiempo, mala forma. Y el fondo, señalo algunas cosas. Primero, hacen una crítica a la iniciativa, no al dictamen. Hacen críticas sobre cosas que ya cambiaron en el dictamen. Entonces, ni ese cuidado tuvieron. Que es lo que nos decía. Sí. Segundo, hay una prácticamente ausencia absoluta de autocrítica. Parecería que todo está bien, todo está mal, menos el Poder Judicial Federal. Las propuestas que plantea sobre el Poder Judicial Federal son ridículas, las puede hacer ella misma de manera administrativa, no sé por qué no las ha hecho. No hay un análisis profundo. Y toda la carga se la pasan a la justicia local. Y en los poderes judiciales locales requieren el mismo respeto que el Poder Judicial Federal. No sé por qué el Poder Judicial Federal pide respeto para ellos y en su documento pues prácticamente les pasa por encima a todos los poderes judiciales locales. Tercero, su análisis. Su análisis no tiene nada nuevo. Nosotros en los foros, en los diálogos por la transformación, hicimos un análisis y un diagnóstico mucho más profundo que este, mucho más amplio que este, y hicimos propuestas mucho más intensas. Esta ni siquiera es una reforma integral de la justicia, son puros lugares comunes, no es un buen documento, es un documento muy deficiente, ni es una propuesta alterna a la iniciativa del presidente, porque critican un documento que ya no existe, ni es una reforma profunda al Poder Judicial Federal, porque parece que ellos son impolutos, por lo menos reconocen que tiene el problema del nepotismo, pero pues reconocen que lo tienen, pero ahí está. La reforma integral se mete en temas como de seguridad, con puras frases huecas. ¿Qué tiene que estar haciendo la Corte proponiendo estrategias de seguridad que además ni conoce? Los lee uno, son patéticas. Lo de las fiscalías, puros lugares comunes, realmente es muy desafortunado que un documento que se viene con el membrete de la Corte y del Poder Judicial tenga tan poca calidad académica, tan poca seriedad.
es un documento que ni para tesis de tesina de una materia de licenciatura pasa el test. Realmente, sí, de plano. Y luego en un otro documento donde es su encuesta, pues dice el 50% del Poder Judicial Federal de los piensan que no es necesaria ninguna reforma al Poder Judicial Federal. Ese es el fondo del problema, que no entienden que no entienden. El Poder Judicial no se ha dado cuenta después de 6 años. 2018 fue el llamado de las urnas. No se dan cuenta que la sociedad mexicana, que el pueblo de México ya está harto y requieren una reforma a la justicia. Entonces, si no empezamos por la autocrítica, las instituciones no pueden avanzar. Y el Poder Judicial Federal, quien hoy los dirigen, tiene nula autocrítica. Entonces, desde mi punto de vista, la ministra presidenta de la Corte, su propuesta estuvo mal en tiempo, totalmente extemporánea, en forma muy poco cuidadosa, demoler el Poder Judicial. No se va a demoler el Poder Judicial, se va a cambiar la forma de elección, decirse, asumirse como la resistencia, no solo para esta generación, para todas las generaciones, especie de Juana de Arco muy patética, y el fondo no resiste el menor análisis. Entonces, lástima, Margarita, llegó mal tu propuesta en tiempo, en forma y en fondo. Entonces no creo que haga ninguna diferencia y no creo que tampoco se vaya a tomar como un punto de referencia para las reformas que siguen, porque reitero, es un documento muy superficial. Bastaría ver los documentos de los 100 puntos, que además hace también otra cosa de la ministra Piña. A ver, ya hay una propuesta ahí en los 100 puntos de la hoy presidenta electa, no los toma en cuenta. Todo lo que ella dijo ya lo dijimos y con mayor profundidad. Pero hágase cuenta, ella vive en un mundo paralelo, lo que no le conviene no existe. Y entonces así no se puede dirigir un poder del Estado, menos en un momento de esta crisis. Pues, digo, para poder comentar algo, si en quieres. realidad, creo que ahora que escucho al doctor Saldívar, pues la verdad es que las ideas sí son, digamos, muy nucleares, muy reducidas. Sí, exacto. Digamos, yo no soy experto, no conozco nada de técnica jurídica, entendí bien el documento, lo que de alguna manera es mi indicador pie tierra de que no hay evolución técnica ahí, no hay como una propuesta como más profunda, y en donde sí coincido completamente, pues es que la cualidad de la oportunidad simplemente no se dio. Eso es, digamos, irrebatible, y creo que cualquiera, no importa la posición que tenga y los conocimientos que tenga, cualquiera que conozca de cómo está la situación actualmente respecto a la reforma al Poder Judicial, pues sabe que el domingo a las 3:30 de la tarde es más que tarde. Muy bien. Muy bien, ministro, ¿algo más? Sí, simplemente pues hacer votos porque ojalá hoy se tengan los votos y se apruebe en el Senado de la República esta importante reforma judicial. Establecer claramente que se respetarán, lo dice la reforma, todos los derechos y prestaciones de los y las trabajadoras del Poder Judicial Federal. Que se trata de generar un nuevo paradigma y que esta reforma seguramente vendrá acompañada por otras reformas para que avancemos a un sistema en México de mayor seguridad y mayor justicia. Creo que es lo que la gente, lo que el pueblo está pidiendo. No debemos tener miedo a la democracia, no debemos tener miedo al cambio. Y creo que una vez que los mercados, los empresarios empiecen a entender un poco mejor los alcances de la reforma, más allá de la retórica muy estruendosa que tienen los críticos, la cuestión incluso de la aparente crisis financiera que están algunos alertando, no se va a llevar, no va a suceder y el país va, como ha sucedido otras cosas, a salir adelante con lo que el pueblo de México ha decidido, y creo que no debe haber temor en el sector empresarial ni en los mercados. Tendremos una mejor justicia y tendremos un mejor Estado de Derecho en beneficio de todas y de todos. Ministro, muchísimas gracias, como siempre, Gracias, gusto verlo. Manuel. Gracias, ministro Gracias. Arturo Saldívar.